Hola, bienvenidos a este nuevo video. Para el que no me conoce, mi nombre es Vicente Abiud. Conocen cómo una norma puede convertirse en una ley y cómo identificar las fuentes formales del derecho. Bueno, esto es lo que vamos a ver en el video de hoy. Comencemos de cómo se puede convertir una norma en una ley. Para que una norma se pueda convertir en una ley, debe pasar por las siguientes etapas. Primero, iniciativa. Segundo, discusión. Tercero, aprobación. Cuarto, sanción. Y quinto, publicación. Sexto es la iniciación de la vigencia. El proceso legislativo se encuentra en el artículo 71 y 72 constitucionales, las cuales revisaremos para ubicar cada una de las etapas descritas. El artículo 71, el derecho de iniciar leyes o decretos compete al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México y a los ciudadanos en un momento equivalente, por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señalan las leyes. El día de la apertura de cada periodo ordinario de sanciones, el presidente de la República puede presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter de hasta 2 que hubieran presentado en periodos anteriores cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de 30 días naturales. Si no fuera así, la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobada o modificada por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o de decreto pasará de inmediato a la Cámara Revisora, lo cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo bajo las condiciones antes señaladas. No podrá tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. En el artículo 72, todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos sobre la reforma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Los reglamentos, como fuente formal del derecho, son instrumentos normativos que se emiten por el Poder Ejecutivo. El mismo debe explicar y definir los cómo de la ley. Bajo ninguna circunstancia un reglamento podrá generar o regular un tema no definido en la ley. Este concepto se le denomina reserva de ley. Por ello debe de considerar siempre que el reglamento lo emite a nivel federal el presidente de la República, en los estados gobernados y en el municipio el ayuntamiento. En este punto el ayuntamiento es el máximo órgano de gobierno del poder ejecutivo municipal, no lo es el presidente municipal, ya que comúnmente se toma como si fuera el presidente municipal el máximo en este órgano, y no es el ayuntamiento, a diferencia de la federación y de los estados, donde la máxima figura representativa es unipersonal. El reglamento interior tiene la función muy similar a la ley orgánica,
pero este es a nivel dependencia, pues define, por ejemplo, las funciones de una dirección general o una dirección de área, que es emitido por las mismas autoridades que acuñan los reglamentos. Se debe de considerar que la jurisprudencia nacional o internacional también son fuentes del derecho. De manera particular lo vamos a revisar en un futuro video. Vamos a tocar el punto de fuentes formales del derecho. Las fuentes formales describen el lugar donde surge el derecho, es decir, aquellos elementos de donde normalmente se basa la legislación. El legislador, para crear disposiciones jurídicas, tradicionalmente se señala la legislación, la jurisprudencia, las costumbres. Comprenden, además del estudio de los sistemas que tienen o han tenido vigencia, pueden considerarse como los procesos de manifestación de normas jurídicas. Las fuentes formales se encuentran constituidas por distintas etapas que presentan en un orden determinado, los cuales deben de acreditar distintos supuestos del derecho. A continuación, les mostraré tres conceptos que te permitirán identificar fuentes formales del derecho. El primero es principio general del derecho. Los principios generales del derecho son enunciados normativos que expresan el juicio deontológico acerca de la conducta a seguir en ciertas situaciones o sobre otras normas, ordenamientos jurídicos. Cada uno de estos principios es un criterio que expresa un deber de conducta para los individuos, el principio o un estar para el resto de normas al hacer cumplir los deberes del individuo en su prioridad. Los principios generales del derecho tienen tres funciones que tienen incidencias importantes en la norma del ordenamiento. Estas son la función creativa, la función interpretativa y la función integradora. La función creativa establece que antes de promulgar la norma jurídica, el legislador debe de conocer los principios para inspirarse en ello y poder positivizarlo. Las funciones interpretativas implican que el intérprete de las normas del apoderador debe inspirarse en los principios que garantizan un cabal interpretativo. Las funciones informadoras de todo el ordenamiento jurídico, llenando los vacíos jurídicos y las lagunas legales. La función limitativa de las normas y derechos vigentes en el sistema jurídico, que determinan su núcleo esencial y contenido según se adopte a otra teoría. Algunos autores solo mencionan las tres primeras funciones, integrando otros aspectos en ellas. Otros, a cambios, hablan de 7, 8 o 9 funciones. En todo caso, básicamente son las mencionadas funciones. Los principios generales del derecho internacional público sirven no solo para guiar el ordenamiento, sino también para situaciones no están regulados. Los principios, como la costumbre, sirve para guiar los países en guerra. El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de la Justicia habla sobre cómo aplicar las convenciones, las costumbres y los principios generales del derecho reconocidos por la nación civilizada y decisiones judiciales para la interpretación de las normas. Además, se aplica en defecto la ley o de la costumbre. Son máximas congruentes en la equidad y justicia que irradian del sistema jurídico y que precisa el alcance de la misma. El artículo 14 constitucional establece que en los juicios de orden civil y la sentencia definitiva
deberán ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Vamos a continuar con la doctrina. Una doctrina, de latín doctrina, es un conjunto global de la concepción teórica enseñada como verdaderas por un autor o un grupo de autores. Puede tener unas dimensiones ideológicas que pueden ser política, legal, económica, filosófica, científica, social, militar, etc. Las doctrinas a veces pueden ser consideradas falaces, sofísticas o dogmáticas por su origen religioso o mitológico. En el ámbito jurídico doctrinal, doctrina jurídica es la idea del derecho que sustente. Los juristas son directivas que son directas para resolver una controversia jurídica indicada al juez cómo debe proceder para descubrir directiva o directivas decisivas para cuestionar el debate y ayuda en la creación de ordenamientos jurídicos. También se utiliza la palabra doctrina para referirse a un principio legislativo. La doctrina jurídica es lo que piensan los juristas respecto a los distintos temas del derecho, respecto a las normas y distintas normas. Se reduce al concepto de opiniones que sirve de guía para ejercer el derecho. Carece de toda fuerza obligatoria, aunque desempeña un papel fundamental en la elaboración de desarrollo progresivo y de la reforma del derecho por medio de sus enseñanzas y sus obras, a través de la formación de los juristas que serán futuros legisladores y jueces. Muchas reformas legislativas se deben de doctrinar, ya que ella ejerce una fuerza generadora de juicios jurídicos, incide en la conciencia de los legisladores para que entiendan las necesidades de reformas o elaboración de una determinada ley. Su autoridad depende de la fuerza de convicción de que estén dotados. El juez acude voluntariamente a la doctrina, acoge o rechaza sus postulados, planteamientos de conformidad con su propio criterio. Continuamos con costumbres. La costumbre es el modelo de conducta observado reiteradamente como una comunidad que, de acuerdo en el ambiente social en el que nace y se desenvuelve, obliga a los miembros de dicha comunidad a cumplirla. De acuerdo al artículo 1.3 del Código Civil, para que la costumbre tenga carácter de fuente de derecho, es necesario que no sea contraria a la moral o al orden público y que sea probada, es decir, quien invoca la existencia de una costumbre jurídica está obligado a demostrar su existencia con los requisitos apropiados de la misma. Elementos de la costumbre jurídica: se habla por tanto la existencia de los elementos en la materia, la reinteracción en el comportamiento y elementos espiritual, la elevación de ese comportamiento a modelo de conducta de observancia preceptiva, distinguiéndose la costumbre jurídica de los usos sociales. Elementos objetivos se pueden verificar fácilmente mediante los sentimientos. Se refiere a las conductas garantizadas que se llevan a cabo de forma constante a una, a otra y otra vez durante un periodo de tiempo largo. Los elementos subjetivos: se trata de la asunción
por parte de la mayoría de los miembros de una sociedad de que es preciso actuar de una forma determinada según una obligación jurídica y que si no se realiza ese comportamiento puede ser sancionado jurídicamente. La costumbre no es vinculatoria a nuestro país, solo obligatoria cuando es reconocida por la ley. Este tema lo veré más adelante en un futuro video. Espero que estén al pendiente cuando suba dicho video. Si te gustó este video no olvides en darle manita arriba y suscribirte. Comparte este video para que llegue a más gente. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda, pregunta, o sugerencia, me lo puedes dejar aquí abajo en la caja de los comentarios. Te van a aparecer aquí 2 videos que pueden ser de tu interés. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.